días, soy Roberto Palmieri, director de ACO Abogados, y hoy seguimos analizando el resto de los contratos de alquiler. En primer lugar, vamos a analizar el contrato de arrendamiento para uso distinto de la vivienda. En este tipo de contrato, el inmueble arrendado se destina a un uso distinto de la vivienda habitual del arrendatario, como puede ser pues, una actividad comercial, profesional, industrial o empresarial. Este tipo de contrato está también regulado en la AO, pero con mayor libertad de pactos entre las partes. Ejemplo de este tipo de contrato podría ser el alquiler de un local para abrir una tienda o un bar, un alquiler de una oficina, que puede ser tanto un local como una vivienda, para montar, por ejemplo, un despacho profesional, un alquiler de una nave industrial, etc. En cuanto a la legislación aplicable a este tipo de contrato, pues se rigen por la voluntad de las partes, ¿vale? En su defecto, por lo dispuesto en el título 3 de la LAU y supletoriamente, pues por lo dispuesto en el Código Civil. En cuanto a la duración del contrato y posible prórroga, pues en este caso las partes pueden pactar libremente la duración del contrato y no existen prórroga forzosa, tal y como vimos en el contrato de alquiler de vivienda habitual. En cuanto a la determinación de la renta mensual, pues en este caso las partes tienen total libertad de pactos a la hora de formalizar el contrato, ni tampoco existen restricciones relativas a la zona tensionada, tal y como ocurre pues, en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, como vimos en el anterior vídeo. Fianzas y depósitos adicionales. Pues bien, según dispone el artículo 36 de la LAU, pues la fianza tiene un carácter obligatorio y tiene que ser por un importe equivalente a 2 mensualidades y debe depositarse asimismo en el correspondientes organismos autonómicos, tal y como vimos para el contrato de arrendamiento de vivienda habitual. En este caso, los posibles depósitos adicionales que pudiera exigir el arrendador a la hora de formalizar el contrato pues son ilimitados, ¿vale? A diferencia de lo que vimos para el contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Otro contrato, digamos, fundamental y además que se está viendo mucho en la actualidad a raíz de las últimas reformas de ley de arrendamientos urbanos, pues es el contrato de arrendamiento por temporada. Este contrato está regulado en el artículo 3 de la LAU y se trata de un alquiler no permanente en el cual la vivienda alquilada no tiene carácter de residencia habitual y están destinados a soluciones habitacionales específicas como para estudiantes, trabajos temporales, estancias durante tratamientos médicos u otras causas temporales. Digamos que en puridad este tipo de contrato de alquiler constituiría un subtipo de arrendamiento para uso distinto de vivienda. La finalidad pues, de este tipo de contrato, pues la clave de un arrendamiento de temporada radica en que la vivienda no se destine a vivienda habitual y permanente del arrendatario. El alquiler se realiza para cubrir, como hemos dicho anteriormente, pues una necesidad de vivienda por un tiempo concreto, por ejemplo, temporada vacacional, trabajo, docencia, estudio, etc. En cuanto a la legislación aplicable, pues en primer lugar se rige por la voluntad de las partes. En todo lo no contemplado por las partes se aplica el título 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, supletoriamente pues el Código Civil. Por último, indicar que según el artículo 3 de la LAU se considera alojamiento de temporada los arrendamientos de finca urbana celebrados por temporadas por una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, creativa, asistencial, cultural o docente, cualesquiera que sean las personas que lo celebren. Digamos que este artículo refleja lo que hemos mencionado al principio de esta sesión. Cuanto a duración y prórrogas, pues en este caso la ley no establece ninguna duración específica, ni mínima ni máxima, ¿vale? Ya que la nota esencial es que la finalidad sea temporal y se ajuste a la temporalidad que tenga que realizar el inquilino durante un periodo determinado y que no necesita esa vivienda el inquilino como residencia habitual y permanente. Es el aspecto clave de este tipo de contrato. No existen prórrogas obligatorias, tal y como la LAU establece para el alquiler de vivienda, pero las prórrogas del contrato pues, están permitidas por acuerdo de las partes y tiene que estar reflejada por escrito. Y esto es cuando, se permite cuando para el periodo de tiempo prorrogado se mantenga la justificación de la temporalidad del contrato, estudios, obras, docencia, etc. ¿Vale? A tener en cuenta que si la temporalidad no está justificada, ¿vale? El contrato puede convertirse en un arrendamiento de vivienda habitual, con la consecuente ampliación de los plazos de duración de 5 a 6 años, ¿vale? Obligándose a las partes a aplicar la normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale? Y por tanto se aplicaría las prórrogas forzosas que vimos cuando analizamos el contrato de arrendamiento de vivienda habitual. En cuanto a la forma del contrato, pues el contrato puede pactarse de forma escrita o verbal, si bien todos aquellos aspectos que no hayan sido acordados por las partes, pues quedarán sometidos a la normativa en materia de arrendamiento, es decir,
decir, a la ley de arrendamientos urbanos y supletoriamente al Código Civil. Sería conveniente que el contrato contenga al menos los siguientes datos: la identificación de los contratantes, identificación de la finca alquilada, duración pactada por las partes, renta inicial del contrato y método de cálculo del incremento anual de la renta, ¿vale? El domicilio habitual del inquilino, ¿vale? Y la dirección donde está empadronado, ¿vale? Sería conveniente aportar un certificado de empadronamiento para anexarlo en el contrato, descripción de la causa que justifica la temporalidad del arrendamiento y las cláusulas de prohibición de empadronarse en la misma vivienda, ¿vale? En cuanto a la renta será libremente establecida por las partes, al igual que su revalorización, pero debe determinarse en el contrato, ¿vale? Por lo que si el contrato no prevé autorización de la renta, esta no podrá elevarse a no ser que se realicen por parte del arrendador o alguna obra de mejora en el interior de la vivienda. En cuanto a este tipo de contrato, pues aquí no aplican los límites de las zonas tensionadas. Fianzas y depósitos. Pues bien, conforme dispone el artículo 36 de la LAUS, para este contrato se establece pues, una fianza obligatoria equivalente a 2 mensualidades y dicha fianza debe depositarse en un organismo público obligatoriamente. En cuanto a los posibles depósitos adicionales que pudiera requerir el arrendador, no hay límite, toda vez que la LAU no establece techo para este tipo de contrato. En cuanto a la fiscalidad, pues el arrendador no tiene derecho a deducción alguna en su declaración de la renta, tal a diferencia de lo que vimos en el contrato de alquiler de vivienda habitual. Vamos a analizar ahora un aspecto fundamental que ha sido reformado recientemente, relativo al número de registro de alquiler, ¿vale? Es decir, el NRA. Es importante que sepamos que a partir del 1 de julio de 2025, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1302 del 2024, todos los alquileres de temporada deben contar con un NRA, es decir, con un número de registro de alquiler que expide el registro de la propiedad o el registro de bienes. Bien, esta normativa pues obliga a los propietarios de viviendas vacacionales, alquileres de temporadas y alquileres por habitaciones, ¿vale?, a obtener un número de identificación para cada alojamiento que será imprescindible para anunciarse en plataformas que permiten pagos y reservas online, como Airbnb, Booking, Expedia, etc. Por otro lado, importante, la reciente Orden 1560 de 2025, publicada recientemente el pasado 31 de diciembre de 2025, aprueba un modelo informativo que deberán presentar anualmente en el mes de febrero de cada año los arrendadores de alojamientos de corta duración, incluidos en el ámbito del artículo 10.4 del Real Decreto 1312 de 2024. En dicho modelo informativo pues debe incluirse un listado anonimizado de los alquileres realizados en el año anterior por cada finca registrada. Ahora vamos a analizar otro tipo de contrato, que es el contrato de alquiler de habitaciones. Se entiende que existe un alquiler de habitaciones cuando una persona arrienda únicamente un dormitorio, una habitación dentro de una vivienda y comparte con el resto de ocupantes o con el mismo propietario las denominadas zonas comunes, por ejemplo el salón, cocina, baño, salvo que se excluya expresamente. En cuanto a la legislación aplicable a este tipo de contrato, pues el alquiler de habitaciones se considera un arrendamiento de uso distinto de vivienda y por tanto se rige por el Código Civil y hay libertad de pacto entre las partes. En cuanto a la duración de este contrato de alquiler, pues indicar que la duración del contrato de alquiler de habitaciones es la que pacten las partes libremente, ya que no existen las limitaciones que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos para el contrato de alquiler de vivienda habitual. Si no se fija una duración concreta, al menos debe ser determinable ese tipo de duración. En cuanto al tanteo y retratos para ese tipo de contrato, indicar que el inquilino no ostenta derecho de adquisición preferente sobre la vivienda en caso de venta, ¿vale?, por lo que no puede ejercer los derechos de tanteo y retrato que reconoce la Ley de Arrendamientos Urbanos para el arrendamiento de una vivienda completa y que se destine para residencia habitual. En cuanto al subarriendo de habitación, pues si no se prohíbe expresamente en el contrato, el inquilino puede subarrendar la habitación, ¿vale? El subarrendatario queda obligado frente al propietario en los mismos términos de uso y conservación del inquilino inicial, así como al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, obviamente, incluida la renta y su forma de pago. En cuanto a la forma del contrato y contenido, pues existe libertad de forma en el alquiler por habitaciones, ¿vale? Pese a ello, es muy recomendable que documentarlo por escritos en aras de regular los aspectos fundamentales, como es la identificación del
la habitación y sus mobiliarios, cuáles son las zonas comunes y sus normas de uso, el importe de la renta y su actualización, y la existencia o no de fianza, la distribución de los gastos que genera la vivienda, la duración del contrato, causa de resolución, y la posibilidad o no del subarriendo. En cuanto a los aspectos fiscales que afectan a este tipo de contrato, ¿vale? Siempre que no exista una actividad económica, es decir, el alquiler no implique un personal contratado, ¿vale? Los ingresos derivados del alquiler de habitaciones tributan como rendimiento de capital inmobiliario. No obstante, importante destacar que puede aplicarse una reducción del 50% prevista en el artículo 23.2 de la ley del IRPF, siempre que el arrendamiento se destine a satisfacer una necesidad permanente de residencia. Por tanto, pues no será posible aplicar esta deducción en aquellos casos de alquiler turístico, de temporada o vacacional, ya que no cumple, digamos, esta finalidad de residencia habitual. Y así lo establece la misma Dirección General de Tributos en su consulta vinculante emitida y publicada en marzo de 2025, cuando nos viene a decir que los propietarios que alquilan una habitación de su inmueble pueden beneficiarse de la reducción del 50%, independientemente de si el alquiler afecta a la totalidad de la vivienda o, digamos, a una habitación de la misma, siendo, digamos, el único requisito que el alquiler sea para residencia habitual y se formalice bajo el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En cuanto al número de registro de alquiler, ¿vale? Es decir, el NRA, con respecto a este número de registro, pues valen las mismas consideraciones hechas para el contrato de alquiler de temporada, debiéndose solicitar el correspondiente número de registro y presentar anualmente el modelo informativo en el mes de febrero. Otros contratos de alquiler importantes y que vamos a analizar en esta sesión es el arrendamiento turístico vacacional. Este tipo de contrato está excluido de la LAU, ¿vale? Se trata de un alquiler estipulado por días o por semanas con una finalidad turística. En general se considera un alquiler vacacional cuando se alquila una vivienda completa por habitaciones con una finalidad turística por estancia de corta duración a cambio de un precio, y el alquiler se comercializa a través de plataformas, agencias o canales turísticos. Este tipo de alquiler no se rige, como ya hemos dicho anteriormente, por la ley de arrendamientos urbanos. En cuanto a la legislación aplicable a este tipo de contrato de alquiler, cabe indicar que en España no existe una ley estatal única del alquiler vacacional. La normativa turística, pues depende de cada comunidad autónoma y en muchos casos del mismo ayuntamiento. No obstante, a nivel estatal hay tres cuestiones claves que hay que tener en consideración. En primer lugar, lo establecido en la ley de propiedad horizontal y el papel fundamental que despliegan, pues en este caso, las comunidades de propietarios, ¿vale? Otro aspecto fundamental es el registro único y ventanilla única digital, y por último el registro de viajero, ¿vale? Ya que según el Real Decreto 930 del 2021, todos los anfitriones de alquileres turísticos en España deben completar el proceso de registro de viajeros siempre que acojan a huéspedes en sus alojamientos. En cuanto a las licencias administrativas y autorización de las comunidades de vecinos para, digamos, poder actuar y poder funcionar un piso turístico, vemos que la licencia de piso turístico es un permiso administrativo obligatorio que autoriza a alquilar una vivienda para estancias cortas con finalidades turísticas, ¿vale? Está gestionado por la comunidad autónoma y el ayuntamiento, asegurando que cumple la vivienda pues los requisitos de seguridad y calidad. Es obligatoria para operar legalmente y evitar sanciones. Por otro lado, otro aspecto fundamental, como hemos adelantado, pues es la autorización por parte de la comunidad de propietarios, ya que desde abril de 2025 la ley de propiedad horizontal permite que las comunidades de propietarios limiten o prohíban nuevos pisos turísticos. Eso se traduce en que cualquier propietario que quiera dedicar su vivienda al alquiler turístico deba contar con la autorización expresa de la comunidad de vecinos. Para ello deberá presentar una solicitud ante la Junta de Propietarios y obtener el respaldo de al menos el 60% de los vecinos. Por otro lado, a las especialidades regulatorias de cada comunidad de propietarios, simplemente pues destacar el Plan Reside, que regula el alquiler vacacionales en Madrid, que entró en vigor en el 2025 e introduce cambios importantes, determinando que el uso turístico es incompatible con los edificios residenciales y por tanto prohíbe que una vivienda o local en un inmueble de uso residencial se convierta en un alojamiento turístico. Y por otro lado, en cuanto a Barcelona, pues destacar pues el Plan Especial Urbanístico de
alojamiento turístico, que este plan aplica una de las regulaciones más restrictivas en España en materia de alquiler vacacional. En cuanto al alquiler turístico, cabe destacar que su duración es libre, ¿vale? Por tanto, la que libremente pacten las partes, y no existen las prórrogas obligatorias, tal como hemos contemplado y visto para el alquiler de vivienda habitual. La renta es libre, no tiene límites. En cuanto a la fianza, pues indicar que no se aplican las particularidades que la LAU establece para otros contratos, no obstante se permite pedir depósitos y fianzas privadas sin límites que no deban depositar y que no deben depositarse en un organismo autonómico. En cuanto al número de registro de alquiler, pues simplemente indicar que valen las mismas consideraciones hechas para el contrato de alquiler de temporada, debiéndose solicitar el correspondiente número de registro y presentar anualmente el modelo informativo en el mes de febrero de cada año. Oportunalia, líderes en inmuebles con grandes descuentos.